Mi nombre es Nadia y lo más peligroso que he hecho en mi vida fue sobrevivir. Tenía 37 años cuando mi auto se salió del camino en una mañana lluviosa de noviembre, a las afueras de Sacramento, California. Yo era auditora forense contratada a través de la oficina de campo del Departamento de Justicia en San Francisco. El tipo de trabajo que requiere que mires los números como un cirujano mira una radiografía. No para ver lo que está ahí, sino lo que ha sido removido. Pasé 11 años aprendiendo a leer el espacio negativo en los documentos financieros para encontrar aquello que no debía faltar, pero faltaba. No sabía esa mañana de noviembre que alguien había aplicado esa misma lógica conmigo. Mi hermana Brooke había decidido que yo era lo que debía ser eliminado. Déjame contarte quién era Brooke antes de contarte lo que hizo. Tenía 34 años. Era la hija a la que nuestros padres habían criado con las manos abiertas. Cada pago de colegiatura, cada depósito de renta, cada idea de negocio financiada sin preguntas ni plazos. Dirigía una pequeña consultoría de diseño de interiores en Roseville que nuestro padre había financiado con $60,000 8 años antes. Nunca había generado una ganancia que yo pudiera verificar. Sin embargo, si le había permitido a Brooke un estilo de vida que requería que esos 60,000 fueran refrescados periódicamente. Yo no formaba parte de ese acuerdo. Me fui de casa a los 21 con una beca y la determinación de no pedirle nada jamás a una familia que repartía su generosidad con criterios que yo nunca pude cumplir. No tenía la facilidad de Brooke. No tenía su certeza de que el suelo siempre iba a sostenerla. Lo que sí tenía era una mente forense y la disciplina para usarla. Nuestros padres, 6 meses antes del accidente, habían reestructurado su herencia. La casa familiar en Granite Bay, valuada en $1.1 millones, más una cuenta de inversiones de aproximadamente 400,000. En total, una herencia de $1.5 millones. La reestructuración incluía una cláusula de la que no me habían hablado directamente, pero que logré deducir de un documento que mi madre dejó abierto en su laptop durante una rara visita la primavera anterior, cláusula de supervivencia. Si una hija fallecía antes que la otra, la sobreviviente heredaba todo. Cerré la laptop y no dije nada. Yo era buena para no decir nada. Había estado sin decir nada durante años, absorbiendo desprecios, comparaciones, crueldades casuales dichas en la mesa con la seguridad de quienes nunca han sido cuestionados. La herida de origen fue esta. Cuando cumplí 29, nuestra abuela me dejó su colección de joyas en un añadido escrito a mano en su testamento. No la herencia completa, solo las joyas, una pulsera de perlas, un anillo de zafiro, un broche de granate que venía de su propia abuela. Cosas pequeñas, irreemplazables. Nuestra abuela había visto algo en mí que quiso marcar. En menos de 2 meses después del funeral, la colección desapareció de la casa familiar donde se había guardado temporalmente. Brooke dijo que alguien debió haber entrado a robar. El reporte policial registró los objetos como robados. Nunca hubo cargos. 14 meses después, el broche de granate apareció en una foto de Instagram de Brooke. Estaba en un almuerzo benéfico en Folsom. Lo había combinado con un blazer color crema. Hice captura de pantalla. La guardé. No dije nada. Ya había aprendido que hablar solo hacía que me describieran como inestable, dramática, difícil, la hermana que no sabía soltar las cosas. Así que las soltaba, y guardaba las pruebas. El accidente ocurrió un miércoles. El camino entre mi departamento en Natomas y la oficina del DOJ corre junto a un tramo de autopista que se inunda con lluvia intensa. El tipo de superficie que castiga una falla de frenos con eficiencia particular. Lo había conducido más de 300 veces. Conocía cada curva. Lo que no sabía era que mi línea de freno trasera había sido parcialmente cortada entre las 48 horas previas, mientras mi auto estaba estacionado en el estacionamiento techado de mi edificio. El corte fue limpio. Preciso. El tipo de corte que requiere saber exactamente dónde encontrar la línea y cuánto dejar intacto para que la falla ocurra a alta velocidad y no en un estacionamiento. Mi auto impactó el divisor de concreto a 51 millas por hora. Desperté en el centro médico UC Davis con la muñeca izquierda fracturada, 2 vértebras lumbares rotas y un corte diagonal en el antebrazo derecho que requirió 32 puntos. El médico me dijo que era afortunada. Esa palabra, afortunada, se me quedó en el pecho como una piedra. La primera llamada que hice, 6 horas después de recuperar la conciencia completa, fue a la tía Morgan.
Morgan Reyes era la hermana mayor de mi madre. Tenía 61 años, estaba retirada tras 28 años como abogada litigante corporativa en San José, y era la única persona de la familia que había llamado correctamente a la dinámica entre Brooke y yo. Llegó al hospital esa noche con una libreta legal amarilla, un termo de café y la calma enfocada de alguien acostumbrado a salas donde cada detalle importa. Le conté todo, la cláusula de supervivencia, las joyas, la captura de pantalla, el accidente. Escuchó sin interrumpirme. Luego dijo, tenemos 72 horas antes de que Brooke se dé cuenta de que estás viva y se recupere de la sorpresa. Ya estaba marcando antes de que yo terminara de asentir. El investigador privado que contactó, Carl Briggs, ex investigador de seguros, llegó al corralón de autos en 4 horas. Para la mañana siguiente ya había documentado la línea de freno con fotografías y había contactado a un especialista forense automotriz independiente en Elk Grove. El informe fue claro. El daño fue deliberado antes del choque, consistente con una incisión hecha con herramienta, no con desgaste ni impacto. Morgan activó el protocolo de Jane Doe en el hospital esa misma noche. Mi nombre desapareció del registro de pacientes. Cualquiera que preguntara por mí sería informado de que no existía ningún paciente con ese nombre. ¿Por qué importa eso ahora?, le pregunté. Ella ya sabe que choqué. Morgan me miró con la paciencia de quien explica algo que solo se necesita entender una vez. Ella sabe que chocaste. No sabe con qué sobreviviste. No sabe lo que tú sabes. En este momento está tomando decisiones con información incompleta. Y me gustaría que siga así el mayor tiempo posible. Al tercer día, Brooke presentó una solicitud de emergencia para la tutela de mi patrimonio en la Corte Superior del Condado de Sacramento. El documento afirmaba que yo estaba cognitivamente afectada tras el accidente, incapaz de manejar mis asuntos financieros, y que se requería intervención inmediata para proteger mis activos. La nombraba a ella como tutora propuesta. Incluía una nota médica, posteriormente investigada y considerada obtenida mediante un servicio de registros médicos con autorización falsificada, que sugería posible daño cerebral traumático con afectación de funciones ejecutivas. También incluía una declaración jurada. 3 páginas. Firma en la parte inferior de la página 3. Morgan había escrito la página 3. Esto es lo que decía. La página 1 y la página 2 eran lenguaje estándar de una petición de conservaduría. El tipo de documento que el abogado de Brooke, un litigante de derecho familiar llamado Gerald Fitch que trabajaba desde una oficina en un centro comercial de Citrus Heights, habría revisado y aprobado sin problema. Preocupaciones de competencia, justificación de protección de bienes, calificaciones de la conservadora propuesta. La página 3 era un anexo titulado con formato legal limpio. Declaración de la conservadora respecto al conocimiento previo de las circunstancias financieras de la solicitante. Se le pedía a la conservadora propuesta que afirmara, bajo pena de perjurio, que no tenía conocimiento previo de ninguna modificación en los documentos del patrimonio de la persona solicitante. La palabra usada era de Edense. En tiempo futuro por implicación, es decir, yo. Que no tenía conocimiento previo de ninguna modificación en los documentos del patrimonio del Deedant, sus propiedades o sus beneficiarios de seguros en los 18 meses anteriores a la solicitud de conservaduría. Se le pedía a Brooke que afirmara que no había participado en ningún evento que hubiera alterado mi capacidad física o mental para manejar mis propios asuntos. Se le pedía que afirmara que su interés en la conservaduría estaba motivado únicamente por preocupación familiar y que no existía ningún beneficio financiero condicionado a mi incapacidad o muerte. Morgan lo había redactado en 2 horas. Me dijo después que habían sido las 2 horas más eficientes de su carrera. El abogado de Brooke, Gerald Fitch, no leyó la página 3 con atención. Revisó las páginas 1 y 2. Vio lenguaje familiar de conservaduría y pasó el documento a su clienta para firmar. Brooke lo firmó con la confianza de alguien que nunca había tenido frente a sí un documento diseñado para ser una trampa. Lo presentó ante la corte un jueves por la mañana. Morgan estaba esperando en la ventanilla del juzgado cuando entró el expediente. Lo que pasó después tomó 6 semanas e involucró a la oficina del fiscal del condado de Sacramento, a una detective llamada Alicia Reyes del Departamento de Policía de Sacramento, Unidad de Delitos Financieros y Delitos Violentos, y una audiencia preliminar en el Departamento 47 de la Corte Superior del Condado de Sacramento frente al juez Howard Tamblyn.
Yo estuve presente en la audiencia. Entré por mi cuenta. Brooke me vio desde el otro lado de la sala y perdió el color, como si se hubiera vuelto tiza vieja. No sabía que yo iba a estar ahí. No sabía que yo estaba funcional. No sabía nada sobre Carl Briggs, ni sobre las fotos de la línea de freno, ni sobre la declaración jurada que había firmado, ni sobre el anexo de la página 3. Ahora lo sabía todo. Su abogado solicitó retirar la petición de conservaduría dentro de los primeros 20 minutos de la audiencia. El juez Tamblyn negó el retiro pendiente de revisión de la declaración de perjurio que Morgan ya había presentado ante la corte. La detective Reyes, que estaba sentada en la galería, se puso de pie cuando el juez terminó de hablar. Brooke fue arrestada en el pasillo del juzgado. Los cargos presentados por la fiscalía fueron: intento de homicidio en primer grado, perjurio, presentación de documento legal fraudulento y un cargo de abuso financiero a persona de edad avanzada. Este último surgió de un hallazgo que Carl Briggs hizo durante la investigación, una solicitud separada que Brooke había presentado 18 meses antes intentando redirigir parte de la cuenta de inversión de nuestros padres mediante un poder notarial firmado por mi madre durante un procedimiento médico, sin comprender completamente su alcance. Yo no sabía eso. Ni siquiera yo había visto todo. El juicio duró 11 días en la Corte Superior del Condado de Sacramento. Declaré durante 4 horas el tercer día, con el mismo tono plano y preciso que uso cuando presento hallazgos forenses ante una revisión del Departamento de Justicia. Describí la línea de freno. Describí la cláusula de supervivencia. Describí el broche de granate y la captura de pantalla que había guardado durante 3 años. Describí despertar en una cama de hospital y tomar la decisión, antes de haber contado completamente mis heridas, de tratar lo que había ocurrido como un caso. El jurado deliberó 7 horas. El juez Tamblyn leyó el veredicto un martes por la mañana. Intento de homicidio en primer grado, culpable. Perjurio, culpable. Presentación de documento legal fraudulento, culpable. Abuso financiero a persona de edad avanzada, culpable. Sentencia: 15 años en el Departamento de Correcciones de California. Elegibilidad para revisión de libertad condicional al año 12, sujeta a conducta. El juez Tamblyn dijo algo en sus comentarios finales que he vuelto a recordar muchas veces desde entonces. Dijo que la corte rara vez había visto un caso en el que la evidencia de premeditación estuviera tan completamente construida por la propia acusada. Que la declaración jurada, la solicitud de conservaduría, la nota médica fraudulenta, cada una representaba una decisión tomada bajo la creencia de que nadie estaba prestando suficiente atención. Pero alguien sí estaba prestando atención. Él hablaba de Morgan. Hablaba de Carl. Hablaba de mí. Me quedé sentada en la galería y sentí el tipo de silencio que viene después de resolver una ecuación muy larga. No paz exactamente, algo más estructural que la paz. La sensación de que los muros de carga finalmente habían sido confirmados como sólidos. Mi madre me llamó esa noche. Dijo que no entendía cómo las cosas habían llegado tan lejos. Dijo que Brooke tenía sus problemas, pero que seguía siendo su hija. Dijo que esperaba que yo pudiera encontrarlo en mi corazón. Escuché hasta que terminó. Luego dije: documenté todo, mamá. Siempre lo hice. Solo nunca lo usé hasta que fue necesario. Corté la llamada. No bloqueé el número esa noche. Esperé hasta la mañana, hasta haber hecho café y estar de pie junto a la ventana, confirmando una vez más que lo que sentía no era enojo. El enojo habría significado que el resultado aún me sorprendía. No lo hacía. Yo había hecho los cálculos. Había visto la estructura. En algún lugar de mí, el mismo lugar que lee el espacio negativo para vivir, ya sabía la trayectoria. Solo me aseguré de ser yo quien tuviera la documentación cuando llegó. La puerta entre mi familia y yo ahora tiene cerradura. No la instalé con rabia. La instalé como hago todo, con cuidado, de forma deliberada, con pleno conocimiento de lo que estaba cerrando y por qué. Soy la única que sostiene él.